como rojo de hormiga para Jesús, pero aquí le toca el turno de Jesús. Jesús fue muy cuestionado por los religiosos de su tiempo, y ahora le toca a Jesús poner en su lugar a todos los religiosos. No vamos a poder ver todo el capítulo, pero yo lo dividí en dos. Entonces vamos a leer del del versículo 1 al versículo 12, ¿sí? Y yo le titulé, tal cual está en su Biblia Reina Valera, si usted tiene una, Jesús acusa a escribas y a fariseos. Yo le mencionaba el martes antepasado, que si lo puede recordar, le mencionaba acerca de que si Jesús regresara, o más bien hubiera llegado en este tiempo, hubiera puesto en su lugar a todas las religiones que hay, incluyendo la doctrina cristiana. Tanta denominación, tantas cosas. Entonces, al ir viendo el libro de Mateo, uno se va dando cuenta de muchas cosas con un ojo de lupa o con una lupa, puede ir viendo algo acerca de lo que Jesús opinaba o enseñó. Amén. Vamos a leerlo, si se puede poner sobre sus pies. Vamos a leer Mateo 23, del 1 al 12, es donde lo vamos a dividir. Amén, y es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a leerlo y después oramos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, lea usted el siguiente. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora sigo yo. Así que todo lo que os digan, que guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sigue usted? Porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y las ponen los hombres, ellos y con un dedo quieren moverlas. 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie de la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Amado Jesús, te damos gracias en esta tarde. Mírame, Dios, estamos aquí presentes, Señor. Mi Dios, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre, que te ha alabado, Señor, y adorado con todo su corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando control en esta tarde. Espíritu de Dios, santo y maravilloso, aquí están tus templos, Señor. Aquí está en quien tú estás haciendo una obra maravillosa en la vida de cada uno de ellos. Hoy te pido, mi amado Espíritu Santo, que eches fuera, Señor, de este lugar todo espíritu contrario, Señor, que se quiere levantar. Todo espíritu de división, todo espíritu de hechicería, Padre, y todo espíritu de brujería, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que el poder del Espíritu Santo está en este lugar. Que seas tú, Señor, gobernando los aires y reprendiendo, Señor, todo lo que se quiera oponer a tu santa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Para los que no han estado viendo estos temas que estamos viendo, yo me propuse empezar el libro de Mateo desde el capítulo 1, versículo 1. Hemos estado recorriendo los martes desde el capítulo por capítulo, versículo por versículo. El Señor me puso en mi corazón de alguna manera tratar de ir sacando algunas enseñanzas fáciles. ¿Por qué hice esto? Porque hay muchas personas que no entienden la Biblia. Hay muchas personas que creen que está muy difícil, sobre todo por los contextos históricos, culturales y muchas palabras que no entendemos. Entonces, me di a esa pequeña tarea y todo empezó como algo pequeño, pero Dios fue abriendo el espacio y ahora estamos aquí. Amén. Déjeme le digo que todavía no tenemos iglesia cuando empecé. Todavía ni siquiera veníamos a este lugar y yo transmitía a través de Facebook, a través de la página de la iglesia Molde Original. Amén.
Entonces, bueno, vamos a leer. Dice el versículo 1 del capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: esta enseñanza que nos trae la Biblia, lo que hace Cristo es que empieza a hablarle a las personas de alrededor. ¿Sí? Vemos en el trasfondo, no sé si usted recuerda, que hablamos del gran mandamiento, que trajeron a una persona conocedor de la palabra, ¿sí? Una persona muy conocedora de la palabra, no intérprete de la ley, y vienen y cuestionan a Cristo y le dicen: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Verdad? Para probarlo, pero Jesús les enseña que el gran mandamiento no consta de uno, sino de dos, y que son similares. Eso lo vimos el martes antepasado, ¿verdad? También, perdón, el antes pasado. Y luego también vimos acerca de quién pensaban los fariseos que era el Cristo, ¿sí? Y Jesús les enseña que es el Hijo de Dios, amén. Vimos eso, y ahora el Señor lo que hace es que después de ponerlos en su lugar, a los fariseos, que ya no tuvieron nada, ni los escribas, ni los herodianos, ni los saduceos tuvieron nada que decirle, el Señor empieza ahora a acusarlos, empieza a ponerlos a su lugar. Entonces lo que hace Cristo es que había personas alrededor, y la Biblia hace la diferencia entre la gente y los que eran de él, los discípulos. Y empieza no nomás a enseñar ahora a los discípulos, sino empieza a hablarle a todos los demás. Y dice el verso 1 que empezó a hablarle a la gente y a sus discípulos. Y les comenta lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús les empieza a decir a las personas que los fariseos y los maestros de la ley conocían la ley de Moisés. Jesús usa una palabra muy curiosa que se llama cátedra. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra ustedes? ¿Saben lo que es un catedrático? ¿Qué es un catedrático, hermano Luis, en pocas palabras? Pues viene siendo, lo que yo entiendo, un maestro de X materia. Excelente. Muy bien. Buen contestado, hermano. Dios lo bendiga. ¿Sí? El Señor les dice: en la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos se sientan. Una cátedra, en el contexto educativo, como dice el hermano, ¿sí?, se refiere al puesto de un profesor de la más alta categoría. No hay más arriba que eso. En la enseñanza oficial, especialmente, vamos a hablar de un tema universitario. Recuerden que los maestros de la ley y los escribas, ¿sí?, y los fariseos eran, de alguna manera, lo más alto en enseñanza que había acerca de la Torá, ¿sí? Entonces, estos hombres, dice Jesús, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. La palabra cátedra proviene del latín, que es catedra. ¿Y sabe qué significa? Significa silla. Inicialmente se referían al lugar, la palabra cátedra se refiere al lugar donde se sentaba a impartir un profesor. Desde ahí era como aquel dicho que dicen: para ocupar la silla de esa persona, ¿cómo está difícil? De ahí vienen algunos dichos de los zapatos, que de aquí algo así habla, algunos dichos que hay por ahí, de ahí sale. Entonces, era donde el maestro se sentaba a impartir clases, pero luego con el tiempo esto pasó a referirse a un puesto de profesor y todo lo relacionado con la enseñanza de esa materia. Entonces, prácticamente Jesús elogia a los fariseos y a los escribas y les dice: ustedes se sientan sobre la cátedra de Moisés. Versículo 3: así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremenda acusación, ¿verdad? Eran los que enseñaban la palabra de Dios o enseñaban el Antiguo Testamento, pero Jesús los acusa: pues ustedes enseñan, pero no viven lo que enseñan. Es importante, les dice Jesús, que ustedes hagan todo lo que ellos dicen. Fíjense el elogio que les dice: pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra cosa. El conocimiento de la ley que estos hombres tenían, ¿sí?, el conocimiento de la ley que esos hombres tenían, o de la escritura, ellos creían que
los hacía perfectos y santos. Su conocimiento era tan grande que hoy en día es probable que pues no le lleguemos ni a los talones si hay alguien que ha estudiado teología o algún teólogo. Estos hombres realmente conocían la palabra de Dios. El conocimiento que ellos tenían era muy, muy amplio. Entonces, ellos pensaban que cuando conocían la palabra, esto los hacía perfectos y santos. ¿Y por qué? ¿Cómo relacionamos este tema hoy en día? Porque hay personas hoy en día que conocen mucho la palabra y creen que por eso ya son perfectos y son santos. Hoy en día mucha gente descuida su vida espiritual y a lo mejor no entiende lo que le digo o me malentiendo, pero el mismo conocimiento que tienes de tener de la Biblia debe de ir anivelado con tu vida espiritual. Y hay mucha gente que ya no ayuna, que ya no ora, pero conoce la Biblia al derecho y al revés. Y así eran estos fariseos, y Jesús los acusa. Ustedes enseñan, pero no viven lo que enseñan. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, es importante que hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. El mayor problema que tenían estos hombres es que conocían la palabra y ordenaban que la llevaras a cabo, pero ellos no practicaban en su propia vida los conocimientos. Hace aproximadamente 5 años yo andaba en un retiro espiritual, para que me entiendan, andaba en el mundial y el Señor me rescató de ahí. Pero yo ya había estudiado en un instituto antes, había cursado teología, licenciatura, y el Señor me permite conocer a mi esposa y llegamos a una iglesia, ¿verdad?, donde ya he testificado de mi pastor. Y pues yo le dije, oiga, pues yo conozco de la Biblia, pero pues ando en el mundial, ¿verdad?, ¿me acepta? Y ese hombre me aceptó en su congregación. Y por mucho tiempo él me usó de ejemplo y me decía, miren al hermano, por ejemplo, sabe mucho de la Biblia, pero ¿de qué le sirve si no la vive? Y así me apuntaba desde la silla, pues yo nomás aguantaba vara. ¿Por qué? Porque era la verdad. Y así me decía, hasta que ya vio que me puse las pilas y ya no me usó de ejemplo. Pero al principio así decía, mire, el hermano Luis cursó un instituto teológico, pero ¿de qué le sirve saber tanto si no lo vive? Entonces así me usaron de ejemplo por un tiempo en la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos no practicaban en su propia vida sus conocimientos. Versículo 4, dice la Biblia, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús dice que estos hombres que conocían la palabra ataban cargas pesadas y difíciles de llevar sobre las personas. Ellos les daban los mandamientos y ellos estaban observando a que los cumplieran, pero ellos no movían ni un dedo, dice la Biblia, para cumplirlos. Pero como eran los que conocían, como eran los líderes, como eran los pastores del pueblo de Israel, pues ¿qué le podían decir? Si ellos ya estaban ahí en ese puesto. Imponían mandamientos muy difíciles de cumplir. Y yo le voy a decir algo con toda la pena. Tristemente hoy la iglesia ha metido mucho dogma de hombre. Hoy le piden a la gente ciertos requisitos para cumplir con cierto puesto. Y con esto no quiero que me malentienda, porque se necesitan requisitos, debe haber orden en la iglesia. Pero Jesús los acusaba que imponían mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacían ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y usted sabe, en su vida cristiana, usted sabe que hay diferentes tipos de cargas. Hay cargas mentales y hay cargas físicas, ¿sí? Una persona cuando viene del mundo, mi hermano, sin conocer a Dios, ¿qué es lo que necesita? Necesita gracia y misericordia. La persona de por sí viene del mundo bien cargada de delitos y pecados y problemas, y luego llega a la iglesia y empiezan luego. Perdón lo que voy a decir. Empiezan a verlo, a ver cómo anda vestido. Empiezan a ver cómo se comporta. En vez de recibir a la persona pecadora como Cristo,
Porque Cristo nunca juzgó a nadie. Cristo recibía a las personas. Obviamente les decía la verdad. Cristo los confrontaba. Y era decisión de la persona si se quedaba o no se quedaba. Usted puede ver en muchos versos donde muchos se fueron y algunos se quedaron. Entonces, una persona que viene así, sin conocer a Dios, necesita gracia y misericordia. Pero sabe algo maravilloso, que los escribas empezaban a imponer cargas, empezaban a poner la ley. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y hoy hay un problema en la iglesia actualmente. La gente te dice no, 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 pero no te dice sí, sí, sí. ¿Qué quiero decir? Que no te enseñan cómo hacerlo. Simplemente empiezas a impartir que no, eso no está bien, eso no es de Dios, y que Dios me dijo que no, y que yo creo que Dios dice. Bueno, enséñame cómo. Enséñame cómo acercarme a Dios. Y algo maravilloso que le quería decir es que usted sabe lo que dijo Jesús. Él dijo que su yugo era fácil y ligera era su carga. Y los fariseos, dice la palabra, que ataban cargas y las imponían sobre la gente. Nosotros somos una iglesia que no imponemos nuestra autoridad sobre nadie. El único que tiene la autoridad es Cristo, no yo. Yo soy la autoridad aquí, puesta por Dios. Pero yo no le voy a imponer una carga sobre usted. Se le va a decir la verdad, se le va a confrontar y usted decide qué hacer. Pero yo no tengo por qué estar sobre usted. Yo no comparto esas creencias ni esas enseñanzas, porque la Biblia no las enseña. Yo me voy a la manera de Cristo. A mí siempre me ha incomodado. Yo veo a ciertos líderes religiosos, el otro día estaba meditando acerca de eso. Ciertos líderes religiosos, yo comparo esa imposición con celos hacia una pareja. Cuando uno tiene miedo de que la persona sea infiel y usted es indeciso o no sabe, no se valora quién es, usted empieza a tratar de evitar que esa persona le sea infiel. ¿Y qué está haciendo en el teléfono? ¿Y dónde llegaste? ¿Y a qué horas llegas? ¿Y de dónde vienes? Así veo pastores de hoy en día. No sé si tienen miedo que se les vaya la gente. No sé qué tienen, pero quieren controlar a la gente y eso no está por ninguna parte de la Biblia. No puedes controlar a la gente, puedes enseñarles qué hacer. Al final la gente va a decidir qué hacer con su vida. Ni yo me voy a estar estresando, hermano, porque créanme, yo me estreso mucho por ustedes, sufro mucho por ustedes. Quisiera, decía mi pastor, tener una varita mágica y ándele. Pero no la tenemos. A muchos se les da el consejo y no lo escuchan. Otros ni se acercan. ¿Qué puedo hacer yo? Más que orar por ustedes y hablar un mensajito y hablar. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Al final ustedes deciden hacer lo que quieren hacer. Pero los fariseos y los seduceos y los escribas, ellos no. Ellos agarraban la autoridad. Y como sentían que ellos tenían el conocimiento y su descendencia venía desde Moisés, entonces ellos empezaban, así no, y así esto, y así lo otro. Y pobre de aquel que agarraban pecando, porque lo apedreaban, y usted sabe cómo Jesús rescató a varias gente de ellos. ¿Sí sabe, verdad? Ni siquiera permitían que se acercaran a Dios con un corazón sincero. No cumples las normas, tú no puedes estar en este altar. Oye, pero mi corazón es sincero. No, es que estás violando la palabra. Pero ¿cuántas personas con un corazón sincero se acercaron a Jesús sin cumplir los requisitos? ¿Saben cuántos? Todos, ninguno cumplió los requisitos y Jesús los aceptó. Jesús los transformó. Es que no los transforma el religioso. Es que yo no los transformo, yo no los puedo transformar. Yo quisiera, pero yo no puedo. Pero sé que Cristo puede. Y yo lo que lo quiero guiar es a Cristo, no a mí, no a esta iglesia. Lo quiero guiar a Cristo. Y entonces cuando yo empecé a ver todo esto, dije, híjole Señor, ¿cómo me puede hoy la iglesia? Entonces, Jesús dijo,
Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero aún hay cargas que tenemos que llevar. Aún en Cristo hay cargas que tenemos que llevar. La responsabilidad de transformar nuestra vida propia. Es que yo me sentiría así, si yo fuera una persona así, yo me sentiría, el hermano, o sea, al hermano anda, no es oveja, es cabrito, anda desbocado. Imagínense yo como pastor, no se me salga del redil. Yo prefiero, ¿cómo voy a intervenir yo en su relación con Cristo? Si yo me meto en medio, a mi perspectiva, respeto a todas las opiniones diferentes, a mi perspectiva, si yo me meto en medio, ¿a quién le van a tener miedo? ¿Al pastor o a Jesús? Y no van a la iglesia porque, el pastor ya me vio, ya me veo aquí, el hombre. Pero yo sí me veo, yo así entiendo la palabra. Entonces, yo prefiero que la gente tenga su relación con Dios y Dios con ellos. Se predica la palabra, se predica la verdad, se predica la sana doctrina, se exhorta en muchas cosas, pero al final el que decide es usted. Por eso no le quiero decir que ando sobre usted. Sí, ando sobre usted, le hablo y a ver que yo haría lo que pudiera por ustedes. Entonces, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sí? A Dios no le gusta que las personas hagan nada forzadamente. ¿Usted sabía eso? Nada se hace forzado en la Biblia. No se diezma forzado, no se ofrenda forzado, no se sirve forzado, nada forzado. ¿Sabe qué dice Dios en algunos profetas? Mejor váyanse y cierren la iglesia, cierren el templo, porque yo no quiero nada forzado. Entonces, ¿por qué te voy a forzar yo? Yo lo entiendo, a lo mejor yo estoy mal, pero aquí en esta iglesia no se hace así, se hace como se predica en la palabra, o al menos trato de. Si a Dios no le gusta nada forzado, la Biblia dice que cuando ofrendemos no lo hagamos ni de mala gana, ni por necesidad, ni forzado, ni enojado, ni nada. A Dios no le gusta nada forzado. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Y ahorita hay mucha gente tratando de cumplir con los líderes más que con Dios. Como si el líder lo fuera a salvar, discúlpame. A mí me podrá agradar, pero ¿estará agradando a Dios? Preocúpese por agradar a Dios, porque si usted agrada a Dios, va a estar en paz con Dios y con los hombres, y va a hallar gracia. Con Dios no se va a equivocar. Si trata de agradarme a mí, le aseguro que le voy a dar un pero. Trate de agradar a Dios. Con eso no le estoy diciendo que no respete sus autoridades, porque la Biblia no lo dice. Por eso no le estoy diciendo que desobedezca a sus pastores, no, obedézcalos, porque la Biblia dice que ellos están como dando cuentas por su vida. Yo voy a dar cuentas de lo que le predico y de lo que le enseño, y si yo me equivoco, voy a pagar el precio. Pero si yo lo hago lograr que usted se salve y yo no, mire, gloria a Dios, porque a mí me interesa que se salve usted, porque a eso me mandó Dios, a tratar de educarlo y de enseñarlo en la palabra. Amén. Entonces todo lo que hagamos, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Nada en las cosas del Señor, como le decía, ni la ofrenda, ni el diezmo, ni ninguna obra, si es forzada, a Dios le agrada. Nada, hermano. Ahí andamos sirviendo cuando toca trabajar, ahí renegando, hermano. Yo lo hice, hermano, se lo digo porque yo lo hice. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Eso no es una ofrenda agradable a Dios, hermano. Amén. En Jesús la carga es ligera. El camino para agradar a Dios ya está, y es mediante Cristo. Ya no es por mis propias fuerzas, ni por mi propia obra, sino por las de Él. Entonces me conviene, hermano, empezar a que Cristo, mi yugo lo lleve Él, o más bien al revés, yo llevar su yugo y que mi carga sea ligera, hermano. Porque no hay nada que usted haga, hermano, que lo justifique delante de Dios, solamente Cristo. Entonces, ya está el camino abierto, hermano. ¿Por qué me voy a meter yo en medio? Vuelvo y repito. Si yo no soy el camino al cielo, es Cristo. Amén. Gloria a su nombre. Los religiosos, dice Jesús, o los acusa,
no solo cargaban a las personas o a todo el que buscaba a Dios, sino dice el texto de la Biblia, sino que ataban a las personas. Y las cargas eran pesadas y difíciles de llevar. Estos hombres lo que hacían es que no solamente, el texto es muy curioso, porque dice que ataban a las personas. Imagínese usted llevando una carga atado y bien pesada. ¿Cree que puede avanzar si le pongo una piedra y lo aparte lo amarro? Entonces Cristo nos acusaba de que estos líderes religiosos no dejaban a la gente caminar libres, sino que les ataban mandamientos y cargas. Y usted sabe que me refiero a mandamientos no de la Biblia. Ellos interpretaban la Biblia de una manera y Cristo vino y nos reveló el verdadero sentido de la Biblia y su originalidad. Ellos decían, por ejemplo, que lo hemos visto, todo lo que sea ofrenda y agradable a Dios, todo lo que sea dinero, diezmo y ofrenda, si tu papá te pide ayuda, a tu mamá, dile, no, él no ofrenda a Dios, discúlpame, no te puedo ayudar. Y Jesús los corrige y les dice, yo les dije que honren a su padre y a su madre, y ustedes con sus mandamientos invalidan la palabra. Hay muchas cosas que en las iglesias, hermano, o en otras religiones, les piden hacer a la gente que invalidan la palabra, hermano. Por eso usted tiene que conocer la palabra del Señor. Entonces, también dice Jesús, las ponen sobre los hombros de los hombres. Y cuando estaba lloviendo esto, regresaba a la enseñanza de Cristo, que su yugo era fácil. Lo que hacía el religioso, hermano, lo que hace la religión, es que le impone un yugo a la persona, se lo pone encima. Y es que así es como se agrada a Dios, dicen algunas doctrinas. Así tiene que ser, aquellos están mal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, le imponían prácticamente un yugo a estas pobres personas, como si fuera una yunta, en sentido figurado, como cuando arrían los animalitos. Los amarraban, hermano, y luego aparte les echaban más carga. Y la acusación era de que ellos no hacían. Nomás ponían a la gente a hacer las cosas. Pero ni ellos ni con un solo dedo querían moverlas. Los religiosos imponían la ley sobre las personas. La imponían. Tienes que cumplirla. ¿Sí? Pero no eran capaces de ayudar a nadie, hermano, con su carga. Imponían mandamientos, y usted lo ve en la Biblia. ¿Cuántas personas? Está la parábola del buen samaritano. Pasó un levita, pasó un sacerdote y lo ayudó una persona que estaba alejada de Dios mejor. Eso sí, el que estaba ahí golpeado, olvídese, no podía entrar al templo así porque no era digno. Pero no se pararon a ayudar. Y era lo que se refería a Jesús. Era lo que Jesús empezaba a hablarles. Gloria a su nombre. No eran capaces de ayudar a nadie con su carga, ni oraban por las personas tampoco, hermano. Mucho menos los iban a apoyar económicamente si aún estuvieran sus posibilidades. Porque esos hombres tenían dinero, hermano. Eran de personas de abolengo. No cualquiera podía llegar a ser un maestro de la ley, un fariseo. Estuvimos viendo que eran personas, los herodianos, se codeaban, eran algún tipo de secta religiosa, política. Era lo que ellos eran, tenían poder, hermano. Estos hombres no eran capaces de ayudar a nadie, hermano. ¿Y qué cosa era lo que no hacían estas personas, hermano? Como le decía, en la historia del buen samaritano se nos muestra que al ver la necesidad no se compadecían de las personas. Y así hay personas actualmente hoy. Porque este espíritu de religión aún sigue en las iglesias. Hay gente que tiene un espíritu religioso, no se compadecen de la gente, hermano. No se compadecen de ellos. Está la historia de la mujer del flujo de sangre. Nos muestra que rechazaban a las personas en necesidad. Esta mujer necesitaba un milagro, pero no se podía acercar a ellos. No podía entrar a un templo por ser mujer. Vemos esa historia y no importaba, aunque ella se muriera, no podía acercarse a él. Y vemos que ella se abrió paso a Jesús y fue sanada. No eran misericordiosos con la gente, hermano, estos hombres. Si no les gusta, sino que les gustaba que los vieran que ellos eran muy buenos.
Ellos sí cumplían la ley. Ellos sí eran los perfectos, los demás no. Nadie estaba digno de subirse a un altar. Nadie estaba digno de agarrar un instrumento. Nadie estaba digno de acercarse a dar gracias. Es más, hasta los niños los rechazaban. Jesús tuvo que decirles: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. No podían entrar nadie, hermano, si no era un varón y que cumpliera sus estatutos y sus reglas. Eran buenos para exigir que se cumpliera la ley. Si alguien pecaba, estaba descalificado. ¿Usted conoce gente así? Que peca así. No, ya. Lo siento, tú ya no puedes ocupar ese puesto. En vez de ayudarle a levantar al caído, como dice la Biblia, no. Pecabas, vaya. Tenían solo preferencia por aquellos que estaban de acuerdo con ellos o los apoyaban. Eso está en la Biblia. Quiero que veas una persona religiosa. La Biblia nos enseña a identificarlos. Ellos hacen mucho daño en las iglesias. Destruyen las iglesias, hermano. Si no calificabas para ellos, no estabas con ellos. Tenían preferencia a aquellos que estaban de acuerdo con ellos o los apoyaban, y quienes estaban en su contra, estos eran desechados. Ese es un espíritu religioso, esa es una persona religiosa en la iglesia. En Mateo capítulo 23, yo traigo la traducción lenguaje actual. Mateo 23, Jesús les dice lo siguiente: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Les dice. Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. ¿Cuáles eran? Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas. Es cierto que se deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Estas personas, hermano, no eran justos con los demás. Hermano, si yo soy justo con alguien, yo no puedo hacer desigualdad por la condición espiritual de las personas. ¿Yo quién soy? Para ponerme como juez. Allá está el Señor y aquí está su Espíritu entre nosotros. Solamente nos puede juzgar, hermano. Y ahorita no vino a juzgar, vino a salvar, dice la Biblia. Ahorita el Señor no vino como juez, vino como Salvador, vino a darnos gracia, vino a levantarnos. No trataban a la gente justamente, hacían diferencia. Pues este hermano sí diezma y el hermano atrás no diezma. No, hermano, venga, si usted es aquí de los buenos, el hermano no se quiere liberar. ¿Eso es un trato justo? Todos somos iguales, hermano. ¿O vale más el hermano porque el hermano Luis es millonario y el hermano de atrás no? ¿Vale lo mismo? Sí vale, porque dices que vale. A menos de que tú seas elitista. Vale lo mismo, hermano. Eso es ser justo, porque no es la justicia humana, es la justicia de Dios la que debemos practicar. No mi criterio, no mi pensamiento, es el de Dios el que yo tengo que practicar. Entonces ellos no eran justos con los demás, les dice Jesús, y luego tratarlos con amor. ¿A cuántos de ustedes la iglesia los ha lastimado? 1, 2, 3, 4, 5, nada más, tan poquito. Hermano, ¿cuál es el concepto de ir a la iglesia de Cristo? ¿Verdad que todos vamos buscando amor? Porque ellos profesan el amor. ¿Y qué hemos recibido a veces? Nos han lastimado mucho. Y hay gente que ya no ha regresado. Los que han aguantado y los que están madurando entienden que las personas así son. Pero Jesús les dice: ustedes no tratan a las personas con amor. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 13 acerca del amor? El amor todo lo soporta. Lo voy a parafrasear porque no me lo sé todo el verso. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree. ¿Qué más hace el amor? Si tú le dices voy a cambiar, te cree. Entonces,
Estos hombres no trataban a la gente y no obedecían a Dios en todo. ¿Por qué? Porque ellos se fijaban más en los ritos de la ley que en la misericordia, como dice la Biblia, y otras cosas. El amor y la misericordia. Entonces, esto era lo que los acusaba Jesús. Versículo 5 de su Biblia: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Todo eso, dice Jesús, lo hacen para que la gente los vea y los admire. Los religiosos cumplían la ley para ser halagados de los hombres y no por Dios. ¿Cuánta gente hay que le gusta ser visto? Que le gusta que sepan que soy el pastor Adrián Corral, soy el profeta no sé qué, soy el superbaterista no sé cuánto. Y a la gente le gusta que los halaguen. Pues así estaban estos hombres. Y Jesús les dice: hacen todo el show que hacen para que la gente los halague, para que la gente los admire. Gloria a su nombre. Ensanchan sus filacterías, dice. Las filacterías, hermano, no sé si usted ha visto o ha visto imágenes de judíos o rabinos actualmente. Ellos usan, esto es la filactería, usan unas cintas que se amarran en los brazos y tienen unas cajitas. Y esa cinta también se la amarran en la cabeza y tienen una cajita. Estas se llaman filacterías y adentro, hermano, tienen pedazos de la ley de Moisés. Entonces, ellos lo que hacían desde ese tiempo hasta el día de hoy, se amarraban a la ley de Dios por aquel verso de la Biblia que dice, ese verso está en Números 15, 38 y 39, no se lo voy a pedir que lo lea, pero ahí usted puede ver cómo ellos eran ritos que les había pedido Moisés y ellos lo seguían haciendo. Y también estaba el que cuando salían de su casa, estaba ese verso que le dijo a Josué, que atarás la palabra a tu cuello, las escribirás en los dinteles de las puertas. Por eso ellos hasta el día de hoy tienen la tradición de que le dan un beso, porque ahí está una porción de la palabra. Cada vez que entran y salen de su casa, así lo hacen. Y así lo hacían también con la filactería. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Estas cajitas eran una envoltura de cuero que contenía pergaminos de ciertos pasajes del Pentateuco. Y algunos judíos durante ciertos rezos se las ponen, una al brazo izquierdo y la otra en la frente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque recuerden que estamos viendo el libro de Mateo y algunas cosas que usted no entiende de algún trasfondo es lo que estamos tratando de enseñar. ¿Sí? Escribían frases de la Biblia en papelitos que guardaban en estas cajitas de cuero, se las ponían en la frente y en los brazos, pero dice Jesús, cada vez hacen más grandes esas cajas, les decía, y los flecos de la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes a Él. Gloria al Señor. Los flecos, hermano, usted sabe, alguna mujer o hermana en tiempo atrás, no sé si todavía se usan los flecos, ¿verdad? Hermano, ¿qué son los flecos, hermano? Usted sabe, hermano. ¿Qué es un fleco? El copete. Ándele. Bueno, pues estos flecos eran pedazos de hilo que iban colgando, era un cordón azul, y se ataban de las cuatro esquinas de la vestimenta de un hombre judío exclusivamente. Están también en Números 15. ¿Sí? Entonces dice Jesús, ustedes hacen todo esto para que los vean que son muy santos. Gloria a su nombre. Verso 6. Aman los primeros asientos en las cenas y en las sillas de las sinagogas. Cuando van a la sinagoga o asistían a fiestas, a estos hombres les encantaba que los trataran como si fueran los más importantes. Utilizaban a Dios para crearse fama ellos mismos. Era algo que les fascinaba a estos hombres, que los trataran mejor. Yo le hablaba de lo que le he hablado en estos tiempos. Los dones que Dios nos dio como hijos de Dios son dones, dice la Biblia, que se usan para edificar la iglesia. Y yo le he mencionado que hoy hay muchas personas que usan los dones, pero para edificarse ellos. Es la verdad. El don no fue hecho para que yo me haga rico, hermano. El talento que Dios me dio no fue hecho para que yo me haga rico, fue para edificarlo a usted. Ni siquiera es para levantar este templo, es para levantar el suyo, el propio.
Así como a mí me dio el Señor el don de ser pastor y compartir con usted, aquí hay otras personas que tienen otros dones. Y eso me edifica a mí. Desde el momento en que usted pasa a dar gracias, hermano, yo me siento bien contento. Porque veo que no soy el único que batalla. O veo que no soy el único que tiene lucha. Ese agradecimiento, hermano, es algo que Dios usa para la vida de alguien. ¿A cuántos Dios no les ha hablado cuando alguien da gracias? Cuando ven que están pasando por la misma situación. Entonces, estos hombres se colgaban de la fama de Dios, y no le quiero decir cuántas personas todavía lo siguen haciendo. Y es muy triste. Les gusta que los saluden, dice el verso 7, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen rabí, rabí. Les gustaba que los saludaban en los centros de comercio. Con gran respeto la gente los saludaba y los llamaban maestro, maestro. A ellos les encantaba saber que conocían la ley. Les encantaba saber que ellos eran perfectos, y que cuando la gente los veía les dijera, y maestro, maestro, ellos se sentían pero contentos, dice la Biblia, ¿verdad? Ahorita hay algunas personas que le dicen, oiga hermano, apóstol, oiga hermano, profeta, oiga hermano, pastor, disculpe, dicen maestría en teología y maestría en consejería cristiana. Todavía no soy licenciado. Híjole, ¿verdad? Los saludaban con gran respeto y les gustaba. Verso 8 dice la Biblia, pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Pero ustedes, mis amados hermanos, no esperen que la gente los llame maestro. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que si el Señor te ha dado un don de enseñanza, o te dio la capacidad de aprender, hermano, no te creas por la capacidad que Dios te dio, porque antes no eras nadie, antes no eras nada. Es algo que viene por gracia. Entonces, no busquemos ser vistos en la iglesia, hermano. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es aquel que sirve a los demás por amor. Es más, y si sirve esforzado, tampoco cuenta. Tiene que ser por amor, hermano. Te tiene que nacer, levantarte, acomodar la silla. No, ahí andan todos regañados. No, pues es que el pastor no va a disciplinar. No, no, hermano, sirvan con amor. Ame a Dios. Ustedes no esperen que la gente los llame maestros, dice el Señor, porque ustedes son hermanos. No hay nadie más alto que ustedes ya. Ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, el Mesías, el ungido, el Salvador y el Hijo de Dios. Jesús es el que nos enseña realmente la palabra en su totalidad. No se crea de aquel que sacó una nueva verdad. No se crea que aquel que sacó una nueva revelación, ya todo está revelado, ya todo está escrito. Ya no hay nuevas verdades en la Biblia, hermano. Ya no hay nuevas revelaciones, ya todo está revelado por apóstoles y profetas, dice un texto de la Biblia. Ya todo está escrito. Que Dios le hable a usted de manera personal, Dios sigue hablando de manera personal. Pero no es para imponerlo, es para que me eduque yo. Porque así, a usted Dios le habla, porque a mí me habla el Señor. Y a veces me regaña o me dice, hey, no te portes así. Pero eso no es para que yo lo imponga sobre la gente. Esto sí se puede enseñar. Pero no revelaciones personales. Eso no es bíblico, hermano. Entonces, tenemos un solo maestro, el Cristo. Así que, no me diga ya maestro, por favor. Versículo 9 dice la palabra del Señor: no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No le digan Padre a nadie, porque el único Padre que tienen ustedes es Dios, que está en los cielos. Muchas personas veían a estos religiosos, los admiraban tanto que sentían que eran sus padres. Y es probable, no hay un texto bíblico que lo afirme, pero por algo el Señor lo menciona. No llamen a nadie padre en la tierra. Eso no se refiere a los padres naturales, ¿verdad? Sino a otras personas que usted piensa que están muy altos de usted, que son su santo Padre. Solamente tenemos un Padre verdadero, dice el Señor, ¿verdad? Que está en el cielo. Gloria a su nombre.
Dice el verso 10, ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. Jesús dice, no se sientan líderes de nadie. Ustedes no fueron llamados a ser líderes, yo soy su líder. Si está alguien por gracia en un puesto de liderazgo, no es para imponer. Miren muchos ejemplos de la Biblia. Moisés, a mí me encanta Moisés. Para mí es el mejor pastor de la Biblia. Bueno, el pastor de pastores, ¿verdad? Pero un hombre, Moisés, era un hombre que nunca se peleó con los que estaban en contra de él. ¿Sabe qué hacía él? Se ponía a orar. ¿Y sabes quién se encargaba de las cosas? Dios. Moisés nunca se peleó con nadie. Una vez se enojó y pues hizo su panchote, ¿verdad? Pero nunca anduvo imponiéndole a nadie nada, sino le oraba a Dios y Dios se encargaba de la gente. Él es el único líder que tenemos, hermano, el Señor. Versículo 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de todos. Si alguien quiere ser importante, sirva a los demás. No es como el mundo presenta. El que se luce, el que se ve más, eso no es de Dios, hermano. Eso es del mundo. Eso es satánico, hermano. Aquel que quiere lucirse, aquel que quiere presumir, eso no es de Dios. Dios no es así. Satanás sí es así. Que el Señor lo reprenda. El más importante de ustedes debe ser el servidor de todos. Y verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, dice la Biblia. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. ¿Y sabe que esta es la perspectiva de Dios? Hay un verso que dice que Dios al humilde, ¿cómo lo mira? ¿Quién conoce ese verso? ¿Cómo mira Dios al humilde? De cercas. Y al altivo, esos ni Dios los quiere, fíjese nomás. Qué tremendo. Entonces el Señor dice, si usted se cree importante, yo lo voy a tratar como el menos. Esto es Dios, hermano. Si usted se comporta como los menos importantes, serán tratados como los más importantes. Y no quiere decir que usted no se haga menos, hermano. No, pues es que el Señor dijo, pues aquí me quedo en un rincón. No, hermano, que sea humilde, que haga las cosas humildemente sin importar si otros hacen o no. Porque la recompensa viene de Dios, no viene del hombre. Si usted espera que yo le pague, pues deje que me haga millonario y empezamos a repartir billetes. Pero ahorita, hermano, pues le voy a dar las gracias. ¿Y sabe qué hago? Pues de alguna manera le agradezco en público para que vea que no se pasa desapercibido lo que usted hace. Y pues ya les agradecí el domingo, pero muchos no vinieron, ¿no? Pero vuelvo a agradecerles nuevamente. Gracias a ustedes logramos hacer ese evento. Gracias a la aportación de cada uno de ustedes se logró. Yo no sé si usted salió edificada, yo no sé si usted la palabra le llegó, pero fue un evento muy bello, mayor de las expectativas que esperamos, y no fue por mí, por la pastora, fueron ustedes los que lo lograron. Ustedes crearon ese ambiente y quiero agradecerles. Todo lo que hagan va a ser muy agradecido. ¿Amén? Bueno, hermano, hasta aquí vamos a terminar este capítulo porque es muy largo, pero yo quiero que se quede con algo, hermano. La Biblia siempre nos va a decir la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Estas cosas no están ahí nada más porque sí, hermano. Es para que usted le ponga atención y pueda identificar cosas no sanas. Por sus frutos los conocerás, dice la Biblia. ¿Verdad? Obviamente que si usted es cristiano y ve algo malo, no es rechazarle, porque estaría comportándose como ellos. Abrácelos. Si lo ofendieron, perdónelos. Si le pegaron, póngale otro cachete. ¿No quiere, hermano? Perdónenme, hermano, pero ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermano, y yo quiero llevarlo. Yo quiero que esta iglesia, hermano, viva el Evangelio. Ese es mi meta, hermano. De ahí no me van a mover. Esta es una iglesia que vive el Evangelio, o que va a intentar vivir el Evangelio verdadero de la Biblia. Yo no me quiero quedar aquí, hermano. Ni quiero que usted se quede aquí, hermano. Quiero que se vaya con Cristo.
Entonces aquí nos vamos a pegar a la palabra, pero como dice la Biblia, con amor y misericordia se corrige el pecado, no de otra manera, no hay otra manera, si no la Biblia no lo dijera. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración. Si alguien le puede finalizar ahí la transmisión, Viviana, si eres tan amable, hija. Hoy hablamos acerca, o Jesús habló acerca del